everyone! Hola a todos, my name is Mr.Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. El fútbol es un deporte emocionante que une a personas de todo el mundo. Hoy vamos a ver unas cuantas palabras en inglés relacionadas con este deporte. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Primero debemos puntualizar que al fútbol se le llama fútbol en inglés británico y soccer en inglés americano. ¡Vamos allá! Estadio es stadium. Stadium. Campo de fútbol es pitch. Pitch. Portería se dice goal. Goal. El palo de la portería es el goalpost. Goalpost. La red de la portería es goal net. Goal net. El travesaño es crossbar. Crossbar. El balón se dice ball. Ball. Corner se dice igual, corner. Corner. El área de la portería es goal area. Goal area. El marcador se dice scoreboard. Scoreboard. Jugador se dice player. Player. Y ahora vamos a aprender las diferentes posiciones de los jugadores de fútbol. El portero se dice goalkeeper. Goalkeeper. El defensa se dice defender. Defender. El centrocampista se dice midfielder. Midfielder. El delantero se dice striker. Striker. El entrenador es coach. Coach. El árbitro es referee. Referee. El juez de línea es linesman. Linesman. El hincha o seguidor de un equipo es fan. Fan. El máximo goleador o pichichi se dice top scorer. Top scorer. Gol se dice goal. Goal. Chutar se dice kick. Kick. Pase se dice pass. Pass. Regate se dice dribble. Dribble. El saque de inicio se dice kick-off. Kick-off. El saque de banda se dice throw-in. Throw-in. Penalti se dice penalty. Penalty. Falta se dice foul. Foul. Tarjeta amarilla se dice yellow card. Yellow card. Tarjeta roja se dice red card. Red card. Parada se dice safe. Safe. Y por último, partido se dice match. Match. Y esto ha sido todo. Ahora si ves un partido en inglés tendrás más claro lo que dice el comentarista. No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. Nos vemos muy pronto. Bye bye.